Historia 1. El barril de aceite. Después de dejar la universidad y antes de estar lista para convertirme en una adulta con carrera profesional, conseguí un trabajo como cocinera en un restaurante de comida rápida local. No era una cadena conocida, era uno de esos sitios donde el letrero y la tipografía intentan hacerlo parecer algo oficial, pero está claro que no lo es. Todo desde la higiene hasta el menú y los precios deja en evidencia que es una imitación. Y a la gente le encantan esos sitios. Pollo frito y patatas fritas por €1 menos que en cualquier cadena, pues sí, apúntame. En realidad era un trabajo gratificante. No me pagaban mucho, pero me exigía físicamente mientras al mismo tiempo cursaba un máster a largo plazo. Me sentía como un miembro productivo de la sociedad, ya sabes. Así que el caso es que no estoy muy segura de cómo funcionan la higiene y la eliminación de residuos en los grandes restaurantes de franquicia. Lo que sí sé es que en el pequeño local de propietario independiente donde trabajaba, que voy a llamar simplemente Burger Clone, las cosas funcionaban de una manera muy concreta. Y una de esas formas era que teníamos un gran bidón de metal en la parte trasera donde vaciábamos el aceite usado de la freidora cuando llegaba el momento de cambiarlo. Luego simplemente dejábamos el barril solo hasta que se llenara lo suficiente para que uno de los chicos viniera a llevárselo a saber dónde para deshacerse de un gran barril de aceite vegetal usado. También debo mencionar que, aunque el barril tenía una tapa, estaba colocada de manera bastante laxa, solo lo suficiente para que no se llenara de agua de lluvia y nos obligara a hacer viajes de eliminación antes de tiempo. Pero si alguien hubiera querido meterse en el barril, podría haberlo hecho con bastante facilidad. Aunque, ¿quién demonios querría meterse en un barril de aceite de cocina sucio y usado? No había ninguna razón para mantenerlo bajo llave. Estaba en la parte trasera, en un área cercada con los contenedores de basura y todo tipo de porquería. Mi título oficial en ese lugar era algo así como persona que hace lo que haga falta. Llama a Gaby, me decían, porque así me llamaban, y la gente acudía a mí cada vez que había algo que hacer. Falta personal en el mostrador, Gaby. Hay que fregar un vómito del suelo del pequeño comedor, yo. Pero mi trabajo principal, en el que era bastante buena para lo que el puesto requería, era cocinera. Preparaba una hamburguesa mejor que cualquiera y más de un cliente, siempre hombres de mediana edad que apreciaban mi presencia, me decía que les gustaba más venir cuando yo estaba en la plancha. Un día, después de haber estado en la plancha toda la jornada y estar completamente harta, mi encargada, Catalina, que nunca me había tenido especial cariño, me dijo justo al final de mi turno, cuando el sol estaba a punto de ponerse, que tenía que salir al patio trasero arrastrando el aceite y vaciarlo en el barril, y que esa sería la última carga, así que tendría que avisar a los chicos para que vinieran a recogerlo por la mañana. Hay una forma de vaciar las freidoras que te permite drenar el aceite en cubos de 5 litros. Por suerte ya se había enfriado porque la freidora llevaba un rato sin usarse, así que era seguro drenar el primer cubo de 5 litros y me esforcé bastante arrastrándolo hacia atrás por la puerta trasera. Y en cuanto salí al pequeño patio trasero cercado que servía como nuestra zona exterior, supe que algo iba mal. Había pasado mucho tiempo ahí fuera en mis pausas para fumar y siempre olía mal, pero esa vez olía de manera insoportable. Dejé el cubo de aceite delante de la puerta trasera para que no se cerrara de golpe y me giré para ver exactamente qué había causado que nuestra zona de basura oliera peor que nunca. Lo primero que vi fue comida podrida esparcida por el suelo. Lo extraño es que nuestro contenedor había sido vaciado esa misma mañana, así que no había manera de que esa comida podrida viniera de nuestro restaurante. Alguien la había traído hasta ahí. Y ese alguien, bueno, estaba bastante claro quién era. Lo primero que noté fue un carrito de compras adornado con todo tipo de chucherías y decoraciones, de esos que a veces llevan las personas sin hogar. Y luego vi a la presumiblemente indigente señora en cuestión. Estaba, no me lo estoy inventando, dentro del barril de aceite de cocina. Estaba completamente cubierta de semanas de aceite de cocina viejo y sucio. No me había visto mirar, y mientras observaba, se hundió en el barril y se sumergió en el líquido. Llegué a contar. Estuvo dentro de ese aceite 45 segundos y luego salió disparada hacia arriba, lanzando un grito que solo puedo describir como de éxtasis. Tenía la boca abierta de par en par, con aceite de cocina manando de ella. Y entonces me vio. Escupió un escupitajo de aceite de cocina directamente hacia mí. Por suerte no llegó ni de lejos, pero aún así retrocedí. Mencioné que esta mujer era deprimentemente mayor y además estaba completamente desnuda. Solo podía ver su torso desnudo y caído en ese momento,
pero más tarde tuve el placer de ver su desnudez completa, así que puedo decir con confianza que estaba desnuda, buceando en nuestro barril de aceite. A pesar de lo que he dicho, no voy a entrar en detalle describiendo a una anciana demacrada y llena de llagas cubierta de aceite de cocina saliendo disparada del barril. Probablemente puedes imaginarte el aspecto que tenía, pero cuando me vio y me escupió el aceite, fue como si un interruptor se activara en su cerebro. Quizás era la vergüenza de que la pillaran tomando un baño de aceite rodeada de comida podrida, aunque lo dudo. Lo que sí hizo fue empezar a chillar sin parar apuntándome con un dedo muy nudoso y acusador. Si hubiera sido el siglo XVII, habría llamado directamente a cualquier inquisidor para decirle que teníamos una bruja que quemar. Pero por desgracia, era 2023, así que todo lo que pude hacer fue retroceder y decir: «Oye, señora, tranquila, no puede quedarse en nuestro barril de aceite». Y la señora del aceite empezó a agitarse y a chillar sobre esto, y podía ver lo que iba a pasar. Estiraba los brazos hacia mí con furia y rabia. Así que, por supuesto, el barril entero de aceite cayó hacia adelante, enviando un torrente de aceite vegetal maloliente por todo el patio. Intenté saltar más hacia atrás, pero choqué contra la pared. En mi infinita sabiduría, decidí apartar de una patada el cubo que mantenía la puerta abierta. No quería que nada de eso entrara en la cocina y le diera a mi encargada una excusa para echarme una bronca. El barril de aceite cayó hacia adelante hacia esa mujer y la puerta trasera del restaurante se cerró de golpe. Es decir, quedó bloqueada. Y eso significaba que estaba atrapada con la mujer del aceite en un pequeño espacio cercado. Otra cosa que noté fue que el barril de aceite parecía estar lleno de más comida podrida. Y desde luego nosotros no la habíamos metido ahí. Y tuve la horrible sensación, por el estado en que estaba todo aquello, que la anciana había metido la comida en el barril con ella y se la había estado comiendo bajo el aceite. La anciana cubierta de aceite gateaba por el asfalto hacia mí, intentando ponerse en pie de vez en cuando y resbalando cada vez. Me encontraba en un dilema. ¿Qué diablos hacía? Me daba pena aquella señora mayor claramente enferma mental, sin hogar y cubierta de aceite de cocina comiendo basura podrida, aunque también se estaba acercando a mí gateando como algún tipo de personaje de pesadilla. Y por la expresión en su cara, tenía intenciones nada amistosas. El hecho de que me estuviera gritando, llamándome bruja y diciendo que me iba a sacar las tripas, tampoco me llenaba exactamente de compasión hacia esta lunática. Así que hice quizás el movimiento más épico de mi vida. Corrí rodeando el charco de aceite apuntando hacia el contenedor. Iba a trepar a la parte superior y luego saltar por encima de la valla de tela metálica de 2,5 metros, dejando a esta mujer atrapada dentro del patio. Luego daría la vuelta al frente del restaurante y llamaría a la policía. Era mayormente un buen plan, excepto que subestimé la velocidad a la que la mujer del aceite podía deslizarse por el suelo en su nesdunez aceitosa. Estaba casi en el contenedor cuando me agarró el tobillo, sus manos resbaladizas intentando arrastrarme al charco viscoso en el que se estaba revolcando. De ninguna manera, no iba a consentir eso. Y así que hice probablemente la peor cosa que he tenido que hacer en mi vida. Pisé la muñeca de una mujer de más de 80 años. No estaba orgullosa de ello, pero funcionó, y ella aulló y me soltó. Mientras se revolcaba de dolor, aparté su estúpido carrito de compras, me lancé encima del contenedor y di el salto de mi vida para intentar cruzar la valla de tela metálica de 2,5 metros. El aceite que recubría mis zapatillas y mis manos no me permitió exactamente ejecutar el plan tal y como estaba planeado. Casi lo conseguí. En cambio, mis pantalones se engancharon en la tela metálica y me quedé colgada boca abajo, maravillosamente en el exterior del patio, pero atrapada por el desgarro en la rodilla de mis vaqueros. Así que simplemente estaba colgada ahí boca abajo. Y hubo un momento en que me planteé desabrocharme el cinturón y deslizarme fuera de los pantalones y caer al suelo en ropa interior. Pero ya había una anciana desnuda en litros de aceite. No había manera de que convirtiera esto en algo aún más desustante de lo que ya era. En cambio, me puse a gritar pidiendo ayuda sin ningún pudor y entre lágrimas.
Por suerte, un transeúnte me vio y me ayudó a bajar y luego retrocedió en horror al ver la escena de la que acababa de escapar. Para terminar rápido una historia larga, regresé al restaurante mientras ese transeúnte muy amablemente vigilaba a la anciana por si encontraba alguna manera de escapar. Mi encargada gestionó la situación, llamó a la policía y yo di mi declaración y luego me mandaron a casa por ese día. Nunca supe mucho de aquella señora mayor. Todo lo que sabía era que definitivamente no iba a presentar cargos y que estaba recibiendo la ayuda que necesitaba, así que supongo que eso estaba bien. Intenté hacer que esto sonara lo más gracioso posible, pero todo fue absolutamente aterrador, y la única forma en que puedo lidiar con la historia es bromeando al respecto. Todavía tengo pesadillas genuinas con ella saliendo disparada de ese barril, aceite emanando de su boca y chillando cosas sin sentido. Todavía me revuelve el estómago si huelo algo en descomposición. Y ya no trabajo en comida rápida. No puedo. Sé que el evento podría haber pasado en cualquier lugar, en cualquier sitio con un barril de aceite, supongo, pero no puedo soportar la idea de volver a encontrarme con algo parecido. Historia 2. Te quiero. Cuando tenía unos 18 años, mi ahora marido y yo fuimos a cenar a un restaurante elegante. Vivimos en un pequeño pueblo rural, así que el restaurante era uno de esos que están en mitad de la nada y son bastante exclusivos. Eso fue hace muchos años, y el padre de mi marido era alguien importante en nuestro pequeño pueblo, así que conseguimos reserva. Llegamos alrededor de las 8 y nos sentaron, y como chica de 18 años que había crecido sin mucho dinero, me sentí como una auténtica celebridad. El restaurante estaba lleno de otros comensales, en su mayoría personas de mediana edad de clase alta que claramente pertenecían a ese lugar. Yo me sentía un poco fuera de sitio, pero supongo que por eso me alegré tanto cuando la pareja sentada junto a nosotros entabló conversación. Eran claramente ricos y acomodados. Ella era una de esas mujeres mayores y glamurosas que parecen la viuda asesina de alguna serie de televisión. Y el marido, bueno, claramente le había ido muy bien en la vida y claramente disfrutaba de ello. Tenía los dedos muy hinchados y la nariz rojiza con esas venas rotas que se ven en ciertas personas. Tenía una barba blanca bien cuidada y la cabeza calva, pero había manchas de nicotina en sus dientes y en el vello facial. Y aquellos eran los tiempos anteriores al blanqueamiento dental, que hace que todos los ricos parezcan tener una higiene dental impecable. No recuerdo de qué hablamos y francamente no me importaba. Fue agradable y divertido, y nos hicieron sentir muy bienvenidos. Bueno, me hicieron sentir bienvenida a mí. Mi marido estaba más acostumbrado a asistir a restaurantes de alto nivel como ese con su familia. Hablando de mi marido, salió a fumar un cigarrillo. Podías fumar dentro de los restaurantes en aquella época, pero nosotros siempre elegíamos sentarnos en la zona de no fumadores, porque incluso entonces era bastante desagradable comer la cena rodeado del humo de segunda mano de otras personas. Mi marido solía tardar unos 10 minutos en un cigarrillo antes de la comida, ya que se fumaba un par de antemano para aguantar hasta después del postre. Era su primer descanso de fumar. 1 minuto o así después de que mi marido saliera, la rica esposa se excusó para ir al baño, y yo me quedé ahí jugando con mis cubiertos y sonriéndole educadamente al rico marido de vez en cuando, porque no podía evitar notar que me estaba mirando bastante. Y entonces el rico marido miró alrededor del restaurante, se inclinó hacia mí sobre la mesa y susurró, «Te quiero». Y luego se recostó en su asiento y empezó a hablar en voz alta sobre lo estupendo que era ese lugar y saludó a otro grupo cercano que estaba cenando y a quienes claramente conocía. Fue tan extraño que casi me pregunté si lo había escuchado mal. Miré por encima del hombro y vi a mi marido fumando fuera. La esposa todavía no había vuelto del baño, y este marido tomó un sorbo de vino que le tiñó los dientes de rojo y se inclinó hacia mí de nuevo y susurró, «Te quiero», y luego volvió a comportarse con normalidad. Su esposa regresó del baño, mi marido regresó de su pausa para fumar. 3 veces más esa noche acabé a solas con ese rico marido. En ningún momento conseguí quedarme a solas con mi marido para contarle lo que estaba pasando,
y estuve a solas con la rica esposa en un momento, pero estaba enfrascada en una conversación con un grupo de señoras mayores a 2 mesas a distancia. Además, me sentía demasiado nerviosa para sacar el tema con ella. Tenía literalmente solo 18 años. Había crecido siendo pobre y estaba rodeada de personas que fácilmente podría imaginar destruyendo a alguien como yo solo por el placer de hacerlo. Y la siguiente vez que me quedé a solas con ese rico marido, hizo lo mismo 3 veces más. Se inclinó y susurró, «Te quiero», y luego se recostó con una sonrisa satisfecha. La segunda vez fueron 2 te quieros y un te quiero de verdad. Me estaba preparando para que las cosas se volvieran todavía más extrañas. Se notaba en la forma en que me miraba de arriba a abajo que el amor puramente romántico no era exactamente lo que quería decir con sus palabras. Y la tercera vez fue te quiero, y luego te quiero de verdad, y luego mirar alrededor del restaurante para comprobar que nadie estaba mirando. Dirigió su mirada, y con ella la mía, hacia la parte de la mesa a la altura de su cintura. No podía ver nada, obviamente, pero por la forma en que el mantel estaba arrugado y por cómo su brazo había desaparecido debajo de la mesa, claramente estaba dando la impresión de que se estaba tocando ahí abajo. Y luego se inclinó y en el susurro más raro y perturbador hasta el momento, dijo, «Te quiero». Y convenientemente su esposa regresó a la mesa y empezó a contarle algo que había pasado en la oficina que se le había olvidado decirle, pero que absolutamente tenía que compartir con ella. Y yo me quedé paralizada, con náuseas y asustada. No tenía ni idea de qué hacer. Terminamos la comida al mismo tiempo que la pareja mayor. Los 2 pagamos al mismo tiempo y los 2 nos levantamos para marcharnos a la vez. Mi marido pagó con tarjeta, pero fue la rica esposa quien se encargó de su cuenta. El rico marido se acercó a mí y yo me quedé helada, aterrada de lo que iba a decir. En lugar de decir algo obsceno, simplemente dijo que sería absolutamente encantador volver a verse con nosotros y que quizás podríamos cenar juntos oficialmente en algún momento. Y me dio su tarjeta de visita. No solo eso, sino que tenía su número de teléfono personal. La pareja nos acompañó hasta el coche, y mientras yo subía al asiento del copiloto, él dijo, «¿Recuerdas lo que te dije?». Y cuando mi marido lo miró un poco confundido, dijo que había sugerido que cenáramos todos juntos de nuevo, pero yo sabía que no era a eso a lo que se refería. De camino a casa, le conté a mi marido todo. Es un hombre muy tranquilo, pacífico y espiritual, pero cuando teníamos ambos 18 años, era, digamos, bastante impulsivo y protector conmigo en una manera que rayaba en los celos, y ahora estaba tan enfadado que casi sacó el coche de la carretera. Pero le hice prometer que se calmara y que no daría la vuelta ni esperaría a que pasara la pareja para perseguirlos, y para su mérito cumplió la promesa. Y entonces llegué a la parte final, y le dije que tenía la tarjeta de visita del hombre. Sonrió en silencio. Cuando llegamos a casa, me pidió que se la diera después de hacerme jurar 2 cosas. Una, que no haría nada durante unos días hasta que tuviéramos tiempo de pensarlo. Y 2, que no iría a su casa sin más, que resultó ser casi una especie de mansión. Cuando juró ambas cosas, se la di la tarjeta. Lo que hizo mi marido debería haber sido la venganza perfecta. Debería haberle complicado la vida al rico marido y haberlo revelado como el perturbado que era. Pero no fue así, y eso es lo que más me inquieta. Lo que hizo mi marido fue llamar al número y pedir hablar con la rica esposa, y fue a ella a quien confrontó. Le contó todo sobre el acoso de su marido hacia mí, quizás exagerando un poco porque, a ver, se lo merecía, pero dejó muy claro que su marido había intentado comportarse de manera perturbadora hacia mí e insinuado que yo debería contactarle para algún tipo de encuentro. Yo estaba escuchando en la otra línea y me quedé completamente helada cuando escuché a la rica esposa empezar a reír de una manera muy fría y calculada. Mi marido siguió despotricando sobre lo incómodo que aquel viejo perturbado me había hecho sentir, y quizás ella no estaba captando que su marido había intentado serle infiel. Y entonces, esta rica esposa dijo algo como, ¿ha terminado? Solo le dijo que la quería. Gerardo puede ser un poco excesivo a veces, dijo. Y entonces lo entendí todo. Prácticamente cada vez que me había quedado a solas con ese rico marido,
El mío había salido primero y la rica esposa había encontrado una excusa para ausentarse prolongadamente de la mesa, asegurándose siempre de que yo me quedara sola con su marido. Luego dijo una última cosa que no olvidaré jamás, que me perturbó más que cualquier cosa que el rico marido, ese Gerardo, me hubiera hecho sentir. Le dijo a mi marido que quizás debería dejar de tomarse las cosas tan en serio y aceptar su oferta de cenar juntos, y que estaba segura de que una pareja de nuestra situación económica apreciaría poder cenar con gente como ellos, y que los dos tenían aspecto de que su compañía podría revitalizar su matrimonio. No quedaba ninguna duda, eran unos depredadores. Pensaban que éramos simplemente una pareja joven y sin dinero, gastando lo poco que teníamos en un restaurante elegante. Y mi marido tenía tendencia a vestir de manera informal porque tenía ese complejo de rico avergonzado de su dinero, así que tenía cierto sentido. Así que mi marido, manteniéndose tranquilo, dijo que gracias por la invitación y que quizás consultaría con su padre porque puede que lo conociera y que quizás todos podríamos cenar juntos en familia. En cuanto la rica esposa escuchó el nombre del padre de mi marido, respondió bastante rápido que quizás tendríamos que ver, pero que quizás era mejor que lo dejáramos para otro momento, y colgó. Y esa fue prácticamente la única vez en que mi marido aprovechó la reputación de su padre en nuestro pequeño pueblo para asustar a esos par de perturbados. Y probablemente puedes imaginarte qué tipo de personaje era mi suegro, dado que la mera mención de su nombre hizo que un par de swingers probablemente peligrosos se echaran atrás con miedo. Pero esa, amigos míos, es una historia muy diferente. Historia 3. El manager. Mi primer trabajo en un restaurante no duró demasiado. Cometí errores y los cometí a lo grande. Era un pequeño restaurante de ambiente acogedor con luz tenue y música auténtica. El dueño, el señor Tavalores, era un personaje más grande que la vida misma, que podía ser el hombre más amable y divertido del mundo, a menos que estuviera de mal humor, en cuyo caso simplemente estar en el restaurante se sentía como una cuestión de vida o muerte. Pero eso no era exactamente mi historia. Trabajé como camarera en un pequeño restaurante familiar de mi ciudad natal. No había nada particularmente notable en él. Era muy querido en mi pueblo y la comida era de excelente calidad. Nuestros chefs eran simplemente brillantes. Y por las noches tenía una iluminación de ambiente preciosa que hacía que el lugar se sintiera increíblemente romántico, aunque a veces resultaba un poco oscuro. Conseguí el trabajo después de cenar allí con mi entonces novio Jonás por alrededor de la quinta vez, y él se fijó en un letrero de "Se busca personal" en la ventana. Parecía perfecto, ya que buscaba trabajo para mis últimos años de universidad y ya conocía a varios del personal del restaurante, bien por haber comido allí o porque era amiga de un par de las camareras. Las cosas fueron genial los primeros meses. Me lo estaba pasando muy bien y disfrutaba genuinamente del trabajo mientras encontraba tiempo para mis estudios. Desafortunadamente, trabajar en el restaurante generó ciertos problemas en mi vida. Había un compañero de trabajo masculino con el que me había hecho muy buena amiga de manera completamente platónica, pero no conseguía convencer a mi novio de que lo viera así. Y un día apareció al cierre para pillarme a mí y a mi compañero Brandon en algo. Por en algo, en este caso, me refiero a que Brandon me estaba acompañando al coche en la oscuridad, algo que hacía siempre que trabajábamos el turno de noche, porque no hace falta que explique por qué un amigo hombre podría hacer eso por una amiga mujer, ¿verdad? Por desgracia, mi novio no podía entender del todo este concepto y se volvió completamente loco. Acusó a Brandon de intentar robarle la novia y luego empezó a gritar en el aparcamiento todo tipo de cosas sobre enfermedades que supuestamente yo tenía. Y no se quedó en eso. Empezó a venir al restaurante durante las horas de mayor afluencia, señalándome y gritando a todos que yo era una mujer de vida alegre. Y lo que era más embarazoso, decidió empezar a compartir hechos muy íntimos y muy reales sobre mi cuerpo, cosas que simplemente no quieres que oigan los clientes de un restaurante ni tus compañeros. Fue horrible que alguien apareciera de la nada para gritar algo desagradable sobre cómo uno de mis pechos era más pequeño que el otro y yo tenía complejo por ello, o el tipo de cosas que me gustaban en la cama. Mi exnovio fue expulsado del restaurante y me dieron un par de semanas de baja por motivos personales.
Durante ese tiempo presenté una orden de alejamiento y las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante, junto con testimonios, hicieron el proceso bastante sencillo. Pero aún así quedé destrozada. Sentí que no tenía más remedio que dejar el trabajo porque cuanto más tiempo pasaba, más enferma me sentía de volver a enfrentarme a todos. Finalmente, Brandon me dio un sermón muy necesario y me convenció de que era muy valorada como empleada y que todos estarían muy tristes si me iba. Su bien intencionado sermón de culpabilidad funcionó y finalmente volví al trabajo. Y entonces entra en escena el tercer protagonista de la historia. Se llamaba Héctor y era el subdirector de nuestro pequeño negocio. Hasta ese momento, Héctor había sido educado pero distante conmigo. No grosero ni nada, pero tampoco particularmente interesado en mí más allá de ser una compañera. El día en que volví al trabajo, sin embargo, me llamó a su despacho y me dijo que Jonás no volvería a ensombrecer la puerta de nuestro establecimiento y que él se aseguraría personalmente de ello. No estaba segura cómo podía prometérmelo, ya que requeriría que trabajara exactamente los mismos turnos que yo, lo cual supuse que no haría. Resultó que estaba equivocada. Había organizado las cosas para que siempre trabajáramos a las mismas horas. Y esa fue solo la primera señal de alarma. La siguiente, que debería haber tomado más en serio, fue cuando me llamó a su despacho de nuevo unos días después y empezó a abordar las cosas horribles que Jonás había dicho sobre mí. Dijo que sabía que yo no tenía las enfermedades que Jonás afirmaba, porque obviamente no era ese tipo de chica, lo cual no es así como funcionan las enfermedades de transmisión sexual, amigo. Pero me gustaba mi trabajo y quería conservarlo, así que me callé. Luego empezó a hablar sobre cómo no debería tener complejos por mis pechos, y que si uno era más pequeño que el otro, él nunca lo había notado, y de hecho le parecían geniales. Y aprovechó esa oportunidad para gesticular y mirarme el pecho como si me estuviera haciendo un favor. Y luego, la tercera señal de alarma, la más intolerable. Jonás había gritado repetidamente sobre cierta preferencia mía delante de compañeros y clientes. Nada de lo que creo que nadie debería avergonzarse, pero tampoco algo que una mujer joven quiera que se divulgue entre compañeros de trabajo y desconocidos. Y Héctor me tranquilizó repetidamente diciéndome que estaba bien que me gustara esa cosa en particular. Y luego empezó a contarme que una de sus novias actuales, sí, expresado exactamente así, también le gustaba, y que ella le había dicho que era muy bueno complaciéndola de esa manera. Y luego hizo una pausa, como esperando que yo respondiera con algún tipo de solicitud de... no sé. El hombre tenía 40 y tantos años, por cierto. Seguramente sabía que eso no funcionaría. Y así, de un novio abusivo sorpresa, había pasado a un jefe perturbador sorpresa. Siempre dicen que las desgracias vienen de 3 en 3, ¿verdad? Así que esa noche en un bar después del trabajo, me emborraché un poco y le conté todo a Brandon. Brandon, que se había convertido rápidamente en mi mejor amigo, en quien pensaba que podía confiar con cualquier cosa. Su respuesta fue que probablemente había interpretado mal a Héctor, que Héctor era un buen tipo, que le conocía desde hacía años y nunca se había comportado así con él. Ya me puedes imaginar gritando en ese momento. Así que ya estaba harta de ese trabajo, pero no antes de que Héctor tuviera un último truco bajo la manga. Me llamó a su despacho y esa vez me hizo sentarme a su lado en el escritorio, lo que hice a renadientes porque por mucho que me diera asco, necesitaba terminar en buenos términos para conseguir las referencias que necesitaba. No podía creer lo que estaba viendo cuando Héctor abrió una carpeta en su ordenador. Era una serie de fotos de Jonás tomadas con un teleobjetivo, como si las hubiera sacado algún tipo de detective privado, y documentaban sus movimientos diarios desde que habíamos roto. Me quedé mirando a Héctor, que me miraba como si estuviera tremendamente orgulloso de sí mismo, y pasó a explicar que ahora teníamos suficientes datos sobre las actividades cotidianas de Jonás como para hacer que pareciera un accidente. ¿Hacer que pareciera qué? ¿Un accidente?, pregunté, aunque por supuesto ya lo sabía. Héctor se había metido en la cabeza que juntos íbamos a matar a Jonás para restaurar mi honor. Les dije que apreciaba enormemente el esfuerzo que había hecho
y le pregunté si podía enviarme su dossier por correo electrónico para poder pasarme la noche elaborando un plan. Y ese imbécil realmente lo hizo. Me envió las fotos, sus documentos de texto apenas legibles sobre cómo podíamos atropellar a Jonás con un coche o hacer que caminara bajo alguna estructura inestable y toda clase de disparates de dibujos animados. Pero su idea más coherente con diferencia era que lo invitaríamos al restaurante con el pretexto de que yo quería volver con él y luego le serviríamos comida envenenada. Inmediatamente llamé a la policía y reenvié toda la información. Por suerte se lo tomaron muy en serio y detuvieron a Héctor esa misma noche por intento de asesinato. Eventualmente llegó a algún tipo de acuerdo y quedó demostrado que definitivamente no estaba en plenas facultades mentales. Y realmente no me importaba, siempre que recibiera la ayuda que necesitaba y no fuera un peligro para los demás. Pero para mí, quedé bastante devastada. Primero Jonás, luego Héctor, luego Brandon. No tenía muchas amigas íntimas, así que me pareció que todos con quienes me había acercado habían resultado ser un psicópata. Y honestamente, sigo luchando contra esa creencia. Estoy en terapia, pero cada vez que conozco a alguien nuevo, cada vez que alguien es amable conmigo, me domina el terror de esperar que llegue el momento en que todo se derrumbe. Todo porque seguí el letrero de "Se busca personal" en el restaurante favorito.